IDI, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, con el apoyo de Open Society Foundation. En el Foro Internacional de Debate FIDE-IDEA 2013 en español, que se desarrolló en Irapuato, México, del 8 al 20 de julio, participaron por primera vez jóvenes educadores con discapacidad. ¿Qué impacto generó la convivencia entre ellos y los otros educadores y trabajadores comunitarios? ¿Fue posible la inclusión? Al finalizar los 15 días de trabajo en conjunto, se lo preguntamos a algunos de sus compañeros y compañeras. Estas fueron sus respuestas. Yo pensaba pensaban que todo el mundo era igual y que había que respetar pues, a las personas con discapacidad, pero nunca había tenido la oportunidad de compartir con ellas. Entonces ahorita, después de que compartí, tengo una visión más allá de lo que dice todo el mundo, que ay sí, somos iguales y tal cosa, sino que es poder entender de que hay habilidades que tienen los demás y hay habilidades que desarrollan otras personas que no son tan ajenas a las habilidades normales que tiene todo el mundo, o entre comillas normales. Creo que, como decía Jota, yo no había tenido la oportunidad de compartir, digamos, un espacio así académico y cultural con personas en condición de discapacidad, y antes del foro pues siempre me he basado en el trato igual con todo ser humano, sea cual sea su condición. Creo que me ha contribuido bastante todo este proceso de estos días a darme cuenta que su condición muchas veces reclama no el trato de la caridad, del mirar de arriba abajo, sino el mirar siempre igual, el mirar de un principio de solidaridad en lugar de otro principio que puede tergiversar el sentido mismo de la igualdad y de la inclusión. A mí los chicos, antes que nada, lo que más me aportaron fue fuerza. Me aportaron muchísima fuerza, muchísimo entusiasmo. Me impresionó mucho porque cuando ves a una persona que tiene una limitación física, o sea, que más allá de una decisión es una limitación que está, que aún así, como piensa, por lo que está interesado en hacer, lo que lo mueve a hacer cosas, es muy gratificante. Y lo más bonito, lo que más me gustó es que ellos se sienten igual. O sea, me gustó mucho de que ellos no se ven afectados en la autoestima por ser distintos, y eso obviamente a uno lo motiva mucho como a sentirse empático con ellos, porque ya no los ves desde la lástima o desde el pobrecito, sino que precisamente los ves como un igual. Me parece que es fundamental lo que aportan, porque aportan una mirada sobre la inclusión, interpelan a las personas y a los espacios, deconstruyen, creo, preconceptos, ideas, y uno, al no tener una formación inclusiva, digamos, en relación a las personas con discapacidad, muchas veces no sabe cómo manejarse, puede tener ciertos preconceptos, no con mala intencionalidad, sino porque no sabe cómo no ser una persona discriminadora, cómo no ser sobreprotector. Y la verdad que me sirvió muchísimo poder compartir este espacio. Me sentí, al verlos en el grupo, me sentí como muy con alegría, porque no me imaginé, de verdad, y soy honesta, no me imaginé que iban a participar de esta experiencia personas con discapacidad, porque bueno, por la estructura quizá uno tiene estereotipos también, ¿no? Entonces al verlos, yo sí me emocionó, pero también yo decía, o sea, ¿cómo va a ser su participación? Y la verdad que ha sido riquísima la experiencia, he aprendido muchísimo, me enseñó mucho el hecho de que hayan convocado, por ejemplo, a un taller de danza y lo hayan dirigido. Después de ver la forma en cómo se han desenvuelto todos los chicos y chicas, aún con sus discapacidades, la entrega, la disposición y la capacidad de análisis en cuanto a estos temas, me ha hecho pensar de que en todos mis años que tengo trabajando en el área social, que son más de 10 años, he sido también parte del problema en no posibilitar que esas personas tengan la oportunidad de seguir desarrollándose, porque siempre uno tiende a estigmatizar, a discriminar de manera voluntaria o involuntaria, que fue en mi caso,
y entiendo de que todo el trabajo que yo estoy desempeñando en mi país debo de enfocarlo a la integración, debo de enfocarlo en buscar esas personas que están ahí, que siempre están ahí, nos están viendo, y es posible hacer un cambio generacional incluyendo a estas personas con discapacidad. No es solamente el hecho de su participación, sino cómo las demás personas lo miran. Hay muchas personas que no están entendiendo el término de inclusión en su total sentido. Y una cosa es que no lo tengan en cuenta, otra cosa es que no lo quieran visibilizar y otra cosa es que compartan el espacio. Entonces, el que compartan chicos que ni siquiera tenían idea de lo que es inclusión social o inclusión a personas con habilidades diferentes, yo creo que hace mucho más posible, y de hecho ellos cuando estén en otros espacios lo van a reflexionar y van a sentir que sí es posible hacerlo, ¿no? Porque todo esto está siempre en papeles, pero no siempre están en las acciones, y esta actividad fue vital para ver que la inclusión sí es posible, ¿no? Cuando ellos han tenido la oportunidad de expresarse, han sensibilizado nuestra persona y nos han puesto a nosotros hasta cierto punto como en la parte del jaque, del ajedrez, de decidir, ¿voy a ser más real o voy a seguir siendo superficial? Yo siempre he pensado que las personas con discapacidad tienen mucho potencial, que tenemos que creer en ellos, y pues lo que este encuentro ha generado más en mí es creer más en eso. Es creer más en eso y tener la convicción de que así es. Y pues me encanta la idea de que ellos estén aquí compartiendo con nosotros, con otras personas, y pues que hayan sido muy capaces de poder pues dar el ancho en toda esta jornada que ha sido bastante dura y cansada. Y sí, antes de no tenía ningún prejuicio, gracias a Dios, porque tengo muchos familiares y muchos amigos con discapacidad. Eso me ayuda como que a no tener muchas barreras para relacionarme con ellos. Y ahora que pienso, no hubo muchos cambios, pero sí suma mi lista de amigos con ciertas habilidades especiales, y me gusta mucho, sí, me siento más en confianza porque de repente me siento más parte de ellos, me siento en comodidad con ellos al conversar, a compartir cosas. Creo que en general a todas las personas que participamos en el componente comunitario, los chicos aportaron un impacto, creo, emocional a cada uno de ellos, porque demostraron todas las capacidades que tienen, las habilidades que tienen, y pues nunca fueron vistos de menos. Creo que como equipo nos incorporamos muy bien, pero creo que los que se llevan una mayor experiencia han sido las personas pues que no tienen ninguna discapacidad. De ahora en adelante, como te digo yo, he cambiado mi forma de ver a las personas con discapacidad gracias a que este foro nos permitió que ustedes estuvieran aquí y que ustedes nos permitieron estar aquí sin ninguna limitación, sin decir, ay, somos... No, ustedes todo el tiempo antes inclusive a mí me gusta andar más con ustedes porque nos parecemos mucho, ¿sí? En nuestra forma de pensar y en la alegría y tal, y no nos limitamos para ver las cosas, mientras que hay otras personas, por ejemplo, de aquí vienen como muy así. En cambio ustedes todo el tiempo están dando amor y tal, y sigan haciendo que pase, sigan haciendo que pase, que yo me seguiré poniendo la camiseta. Para que pase, vamos todos disparando frases, me hago responsable de lo que suceda o pase, mis habilidades son las únicas bases, si quieres que suceda pueblo, para que pase, vamos todos disparando. Testimonios: J. Ramos y Francisco Abreu, Colombia; Geraldine Prato, Venezuela; Luciano Cicolela, Argentina; Rocío Paz, Perú; Santiago Álvarez, República Dominicana; Carlos Arroyo, Perú; Andrea Moreno, Honduras; y Rocío Quispe, Perú. Música Haga que Pase. Voz en off, Enzo Ferlauto. Edición y entrevistas, Judith Meresman. Irapuato, México, 2013.